En la presentación de hoy veremos los procesos de elaboración y síntesis. Para ello veremos un poco más en detalle cómo es el proceso de elaboración de un sistema digital, luego haremos el proceso de síntesis con un análisis de los resultados obtenidos, veremos cómo es la implementación de restricciones básicas de tiempo con una herramienta que es el visor de restricciones y utilizaremos reportes para ver los errores más comunes de diseño en cuanto a temporización. Comenzamos con el proceso de elaboración. La idea del proceso de elaboración es optimizar el diseño RTL para una tecnología de FPGA específica, es decir, de acuerdo a la familia de FPGAs que se utiliza, va a ser la adaptación del diseño RTL. El código fuente puede estar en distintos formatos, Verilog, System Verilog, VHDL, como una lista NGC, o pueden ser los archivos de prueba, los benchmarks. El código fuente se puede ver con una vista jerárquica, donde están los módulos según su jerarquía, y en una vista de librerías, donde está por tipo de código fuente, es decir, son memorias, son máquinas de estado, etc. Entonces el primer paso que se realiza a partir del código fuente es la elaboración. Luego de finalizado este proceso, cuando uno abre en Open Elaborated Design, lo que uno obtiene es los archivos fuente compilados y la netlist lista para su análisis. En ese proceso lo que se hace es verificar que la estructura de la netlist sea coherente, que la sintaxis del código HDL original se verifique y que las definiciones de entradas y salidas sean las correctas. Luego de que se abre el sistema elaborado, uno puede hacer un reporte para verificar que determinadas reglas de diseño se cumplen, sobre todo lo que son las entradas y las salidas. Se puede tener un primer reporte de ruido y se tiene un diagrama esquemático del sistema. La idea es tener una representación funcional del sistema en esta etapa de la implementación. Por ello se tiene un diagrama en el cual está la estructura del sistema, pero no hay buffers de entrada y salida, sino que solamente hay puertos de entrada y salida, y cada bloque o subbloque tiene sus puertos de entrada y salida también. Por otra parte, en este diagrama en bloques, uno puede seleccionar un bloque y automáticamente se abre el código fuente asociado. Ahora vamos a ver el proceso de síntesis. El proceso de síntesis se toma la salida del proceso de elaboración y se mapea a compuertas y a componentes específicos del FPGA. Por ejemplo, si en la elaboración surge que se utilice una memoria FIFO genérica, en este proceso de síntesis se mapea eso a una memoria FIFO de las características que hay en las FPGA. En este proceso de síntesis se aplican restricciones de temporización para ya empezar a acotar la posibilidad del diseño, es decir, que el diseño empiece a cumplir ciertas restricciones. Básicamente las restricciones que uno puede aplicar son de dos tipos: restricciones físicas, que tienen que ver con la ubicación de los pines de entrada-salida, y la ubicación de los componentes que utilizan el diseño, block RAM, LUTs, flip-flops, etc. El otro tipo de restricciones que uno puede establecer son restricciones de temporización, y básicamente lo que se establece es la frecuencia de trabajo del sistema y los retardos de entrada y salida. Hay unos archivos en formato TCL que permiten que se ejecuten antes y después del proceso de síntesis, y sirve por si uno necesita poner determinados comandos TCL antes y después de este proceso. Básicamente las opciones de síntesis disponibles son aplanar la arquitectura, flatten hierarchy, que de esa manera o se sintetiza el sistema en cada módulo por separado, o se aplana todo el sistema y se sintetiza en forma sin distinciones de bloques entre sí. Esta última opción genera una optimización mayor, pero es más difícil de depurar. También es posible controlar cuántos buffers de clock se implementan. Es posible codificar las máquinas de estado de una manera determinada, es decir, uno puede tener una codificación de la máquina de estado one hot, es decir, que solamente haya un estado en uno en toda la máquina de estados, y estas optimizaciones sirven para una relación de compromiso entre la velocidad de la máquina de estados y la cantidad de recursos que consume.
También se puede, con la opción Keep Equivalent Registers, mantener lógica duplicada, lo cual permite optimizar mayores velocidades de trabajo a costa de utilizar mayores recursos. También hay opciones para combinar o no las lookup tables, la cantidad de registros mínimos para un shift register, la cantidad máxima de block RAM que se puede utilizar, la cantidad máxima de bloques de SP, etc. Todos estos atributos del proceso de síntesis también pueden embeberse en el código HDL. En esta tabla vemos cuál es el formato para hacerlo. Este es un ejemplo de cómo uno puede mantener atributos. El atributo keep, por ejemplo, lo que hace es mantener la señal aunque pueda ser optimizada. Y aquí hay un ejemplo en VHDL y en Verilog, cómo se indica esto en el código fuente. Uno puede indicarlo o en el código fuente o en las opciones del proceso de síntesis. En particular, si uno utiliza Verilog 2001, hay cosas que no se pueden establecer a través del código fuente y sí tienen que ser establecidas en las opciones del proceso de síntesis. A continuación vamos a ver unas restricciones básicas de tiempo. ¿Sí? Básicamente uno puede trabajar con tres tipos de restricciones. Periodo, que tiene que ver con el tiempo que va desde el primer al último elemento sincronizado y determina la frecuencia máxima de trabajo del sistema. El input delay, que es el tiempo de retardo desde el pin de entrada hasta el primer elemento sincrónico, es decir, hasta el primer flip-flop del sistema. Y el output delay, que es el tiempo que va desde el último elemento sincrónico del sistema hasta el pin de salida. Nosotros podemos establecer restricciones de temporización sobre estas tres condiciones. Para ello se utiliza el visor de restricciones, Constraint Viewer, que permite agregar estos tres tipos de restricciones. Las mismas quedan guardadas en un formato, en un archivo con extensión XDC, es decir, en un archivo de restricciones del sistema. Para ello se puede utilizar esta interfase gráfica, en la cual uno primero ejecuta el proceso de síntesis, abre el sistema sintetizado y luego abre el editor de restricciones. Y ahí establece para qué señal, qué tipo de restricción va a aplicar. También esto se puede hacer mediante comandos TCL. Una restricción de periodo se utiliza con el comando createClock. Una restricción de retardo se crea con el comando setInputDelay. Y una restricción de retardo de salida con la instrucción setOutputDelay. Y esto se puede establecer para una salida, para un grupo de salidas o para todas las salidas. Y en este diagrama podemos ver específicamente qué son este tipo de restricciones. La restricción period tiene que ver con lo que se denomina el data path delay, es decir, el tiempo desde el primer al último flip-flop del sistema. Por eso esta restricción establece la frecuencia máxima de trabajo. El input delay tiene que ver con señales externas y es el tiempo que va desde el flanco de clock del flip-flop de la señal externa hasta que dicha señal está presente en el pin de entrada de la FPGA. El mismo criterio se aplica para una restricción de output delay. Es el tiempo que va desde que la señal está disponible en el pin de salida de la FPGA hasta el flanco ascendente del registro que vaya a alachear esa señal en un dispositivo externo. Estas restricciones, a su vez, estas restricciones están asociadas a un asistente de restricciones, el Constraint Wizard, que permite sugerir restricciones cuando un sistema no las tiene. En general es una buena idea ejecutar el asistente de restricciones e ir agregando las restricciones a medida que uno va progresando en el diseño del sistema. Ahora vamos a ver un poco los reportes que se generan luego del proceso de síntesis. Sí, para eso hay una pestaña en el Flow Navigator donde se abren distintas herramientas y los distintos reportes disponibles. Toda la información de temporización que entregan estos reportes es estimada porque es solamente del proceso de síntesis. Se necesita completar el proceso de implementación y que físicamente esté ruteada la FPGA para poder tener la temporización exacta del sistema.
Entonces, luego de la síntesis tenemos la representación del sistema a través de elementos de la FPGA, es decir, con lookup tables, block RAM, DSP, los buffers de clock, los buffers de I/O, y en general se trata de conservar los nombres de la netlist del proceso de elaboración para poder hacer una depuración más sencilla del sistema. Entonces, en el Minute Flow Navigator están los reportes disponibles. El principal es el Synthesis Report, que muestra los archivos fuente, las restricciones obtenidas y el reporte de utilización, que nos muestra la cantidad de uso de componentes de FPGA hasta ese momento. Este reporte ampliado muestra el uso específico de los slices, la block RAM, los bloques DSP, bloques de I/O y buffers de reloj. Por otra parte, hay otras herramientas disponibles para utilizar: el asistente de restricciones que ya comentamos, un editor de restricciones que permite editar el archivo XDC en forma de texto y poner las restricciones a mano, por decirlo de alguna manera, establecer la configuración de debug, que lo que permite hacer es marcar redes que no deben ser optimizadas para que estén disponibles en el simulador, el reporte de temporización estimativo, un reporte de Clock Networks, es decir, más o menos cómo se está dividiendo el árbol de clock dentro del sistema, la Clock Interaction, que es un reporte que nos permite ver cómo se relacionan los relojes de las distintas zonas del FPGA cuando se trabajan zonas de FPGA con distintos dominios de clock, el reporte de utilización, un reporte de consumo estimativo y un diagrama esquemático del sistema, pero ya en términos de componentes de la FPGA. El reporte Timing Summary también se puede ver a través de un comando TCL y permite ver los retardos y las frecuencias de clock que se tienen en este momento. En el reporte de Clock Network, que también se puede generar mediante un comando TCL, podemos ver la estructura de árbol de reloj y ver cómo se está distribuyendo el reloj dentro de la FPGA. Y como les decía, en el reporte Clock Interaction uno puede ver en las distintas zonas del FPGA que tienen definidos distintos dominios de reloj cómo es la interacción entre ellos. El reporte de RC nos permite ver que se estén cumpliendo las reglas de diseño del sistema en cuanto a pines de entrada y salida. En el reporte de ruido podemos ver de qué manera el switcheo de las señales genera ruido dentro del sistema y si este ruido está dentro de parámetros aceptables. Un reporte de consumo estimativo también tenemos para ver más o menos cuánto es el consumo del sistema. Y a su vez podemos tener un detalle del consumo de los distintos subbloques del sistema. Entonces, como resumen de lo que vimos, podemos ver que en un sistema elaborado ya podemos hacer algunos análisis. El proceso de síntesis permite optimizaciones y mapeo a los elementos específicos de la FPGA. El código fuente puede estar en distintos formatos, en particular en VHDL, Verilog o System Verilog. Las restricciones al sistema se definen en un archivo con extensión XDC y guían la optimización del sistema para lograr cumplir estas restricciones de temporización. Tenemos reportes para verificar si cumplieron y tenemos reportes en general para ver cómo va yendo el proceso de implementación del sistema, para ver si están cumpliendo las metas de temporización y de utilización de la FPGA. Por otra parte, para el proceso de síntesis hay una guía de uso, la User Guide 901, que básicamente lo que nos interesa ver de ella es técnicas de codificación, porque en estas técnicas lo que nosotros podemos ver es cómo tenemos que escribir nuestro código VHDL o Verilog para que se infieran determinados tipos de componentes. Por ejemplo, esta es la forma de inferir un flip-flop, y así distintos tipos de componentes. Tenemos flip-flop, shift registers, filtros, memorias RAM, máquinas de estado. Es decir, la forma de definirlas está especificado en esta User Guide, y si uno codifica siguiendo estas recomendaciones, se implementa el bloque que nosotros necesitamos. También en esta guía se especifica el soporte para VHDL y para Verilog,
y para diseños que utilizan tanto VHDL como Verilog.